La idea de tradición entraña un riesgo, y es que puede suponer que hay algo que permanece congelado en el tiempo y que es la respuesta final a lo que somos. La tradición no se presenta como una tradición más. Por el contrario, esa tradición nacional quiso fijar una imagen ante muchas otras tradiciones. Pero la tradición, entendida así, es un camino lineal. Quizá la tradición de un país sea su misterio. Y todos los 10 de noviembre se festeja en Argentina el Día de la Tradición. Se eligió esta fecha porque es el aniversario del nacimiento de José Hernández, autor del Martín Fierro, considerado el principal poema nacional. Martín Fierro cuenta la historia de un gaucho de la región pampeana. A principios del siglo XX, el gaucho comenzó a ser visto como un arquetipo de la nacionalidad argentina, es decir, la figura que mejor representa a nuestro país. Por eso, se decidió ligar el nacimiento del autor del Martín Fierro con la celebración de la tradición argentina, lo que identifica al país y a su gente, lo que se transmite de generación en generación. La primera mención que se conoce de la palabra gaucho data de 1642, cuando el Cabildo de Buenos Aires la usó para referirse a cuatreros y vagabundos que deambulaban por el campo. Se trataba de jinetes, criollos y mestizos. El término se utilizó desde entonces para nombrar a quienes vivían en los márgenes de la sociedad, pero también fue usada a veces para llamar a cualquier campesino de la campaña rioplatense, fuera pastor o labrador. En un primer momento, la palabra gaucho se empleaba en el litoral, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, la Banda Oriental, actual Uruguay, y también en el sur de Brasil. Más tarde se fue extendiendo hacia lo que hoy es el interior argentino. Durante la Guerra de Independencia, los pobladores rurales de Salta empezaron también a ser llamados gauchos. En 1872, la historia de un gaucho pampeano se convirtió en un verdadero suceso editorial, a tal punto que en los siguientes 6 años se reeditó en 10 ocasiones. Martín Fierro, un personaje de ficción, vivía con su mujer y sus hijos en un rancho en el cual trabajaba la tierra. Un día, el ejército lo reclutó a la fuerza para pelear contra los indígenas, y así vivió 3 años, bajo condiciones adversas. Cuando Fierro volvió a su hogar, se encontró con que había perdido sus tierras, su mujer se había ido con otro, y sus hijos, ante la imposibilidad de mantenerse, se habían tenido que emplear como peones. El poema cuenta que una noche, abrumado por sus desgracias, Fierro se emborrachó y mató en un duelo a un negro, tras lo cual empezó a huir de la justicia. Se hizo entonces gaucho matrero. Una partida de militares terminó rodeándolo, pero como se defendió con bravura, uno de los soldados se puso de su parte. Escaparon juntos y se fueron del otro lado de la frontera, a vivir entre los indios. Así concluye el poema. El éxito de El Gaucho Martín Fierro se debió no solo a su gran calidad literaria, sino también a que ilustra muy bien las tensiones sociales de su época. Hasta mediados del siglo XIX, la abundancia de tierras y la escasez de trabajadores habían hecho que los propietarios de la región pampeana permitieran el asentamiento de familias a cambio de trabajo. También fue común que algunas familias se instalaran en tierras que ningún propietario reclamaba. Pero cuando la producción ganadera se empezó a expandir, la tierra fue aumentando su valor. Para el propietario pasó a ser más conveniente alquilar o dividir y vender parcelas. Tanto los dueños de las tierras como el Estado empezaron a vigilar más fuertemente que se cumplieran los derechos de propiedad inmueble. Al mismo tiempo, se intensificó el control sobre la población. La antigua figura delictiva del vago fue asentada en la provincia de Buenos Aires en el Código Rural de 1865. Quienes no pudieran demostrar que eran propietarios o quienes no tuvieran papeleta de conchavo, un documento que certificaba que trabajaban como asalariados, eran considerados vagos.
Por lo tanto, podían ser condenados al servicio de las armas, como le ocurrió a Martín Fierro, a pesar de que era un pequeño productor. En una sociedad en la que hasta la llegada de la gran inmigración había pocos habitantes, el gobierno buscaba asegurar mano de obra para las actividades productivas y a la vez el Estado necesitaba soldados para sus ejércitos. El libro de José Hernández denunciaba cómo la política de represión de la vagancia le permitía a las autoridades rurales endurecerse con los peones y los pequeños productores. Esto los apartaba de la economía en crecimiento, convirtiéndolos en mano de obra barata. En 1879, José Hernández publicó La Vuelta de Martín Fierro, otra vez con mucho éxito. El autor, que cuando salió el primer libro de Fierro era un federal contrario a la política del Estado Nacional, se había incorporado al proyecto de Julio Roca. Así, su tono crítico dejó paso a una celebración del progreso de la Argentina. Por eso, Martín Fierro volvió cambiado. Regresó de la tierra de los indios y se reintegró a la sociedad, perdiendo su anterior rebeldía. Pero ese mismo año apareció otro relato sobre un gaucho rebelde que también iba a ser muy popular, Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez. No estaba escrito en verso, sino en prosa, y se publicó como un folletín por entregas, en un diario. Luego circuló en ediciones muy baratas. Tenía una alta dosis de aventura y suspenso. Se inspiraba en la vida real de Juan Moreira, un gaucho honrado que se desgració matando a un pulpero que lo había estafado. Su huida lo alejó del hogar, por lo que perdió a su mujer y a su hijo. Estuvo un tiempo en las tolderías indígenas y más tarde prestó sus servicios de peleador a distintos líderes políticos locales, hasta que fue muerto por una partida de policía en una pulpería de Lobos. Cuando empezó el siglo XX, Argentina había cambiado tanto que ya no había casi lugar para la autonomía de la población rural. Toda la tierra estaba ocupada y en general se dedicaba a la producción. La pampa y las ciudades se poblaban con inmigrantes. El ferrocarril se había transformado en el principal medio de transporte. El Estado y varios miembros de las clases altas se volcaron a la tarea de afianzar una identidad argentina. Para eso se empleó la educación pública, la enseñanza de una historia común, la construcción de monumentos patrios. Parte de ese esfuerzo fue delimitar cuál era la literatura nacional. En la época del Centenario, destacados intelectuales como Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas sostuvieron que el Martín Fierro era el origen de esa literatura, mientras se consideraba que Juan Moreira era un producto literario de mala calidad. Para ese momento, la rebeldía de la población rural ya no representaba un peligro. Por otro lado, lo que más se celebraba era el Martín Fierro de la Vuelta, el gaucho integrado a la nueva sociedad. Martín Fierro, y por extensión el gaucho, se fue transformando en el modelo del ser nacional, en el depositario de la tradición. Eso muestra el peso que tenía la región pampeana en Argentina, porque tanto Fierro como Moreira eran gauchos de Buenos Aires, y sus historias no se ocupan de la experiencia de los llaneros riojanos, de los gauchos del noroeste, de los cañeros tucumanos, de los viticultores cuyanos, de los trabajadores patagónicos o de los indígenas chaqueños obligados a trabajar en los quebrachales y en la zafra. Además, el ser nacional era un hombre. La mujer del gaucho no aparece en el arquetipo. La construcción de este modelo concluyó en la década de 1930 y tuvo su punto más alto cuando en 1939 se sancionó la ley que declara el 10 de noviembre como Día de la Tradición.